Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu día? En este instante te saludo, ¿verdad? Te doy la bienvenida nuevamente a este lugar donde vamos a compartir la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar, ¿verdad? La palabra de Dios. Y ahí creo que te puse una descripción. Vamos a estar estudiando ahorita el libro de Tesalonicenses y te doy la bienvenida, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Así que antes de poder iniciar, vamos a orar. Como siempre vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él, ¿verdad? El que esté transfiriendo todo este conocimiento a nuestra mente y a nuestro corazón. Así que oremos, por favor, acompáñame. Gracias, bendito Dios, estamos ya aquí nuevamente por orden tuya a compartir esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón para compartirla con las demás personas, Señor, aquellos que están ahí, escuchando mi voz, Señor, hasta donde llegue mi voz, Señor, que seas tú ahí tocando esos corazones, Señor, y transformándolos, preparando esta tierra, Señor, para que esta palabra de Dios, esta semilla que vamos a sembrar en este momento, pueda dar ese fruto, Señor, que tanto anhelas tú para cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como te decía, vamos a estudiar el libro de Tesalonicenses. He estado en estos días anteriores colocándote ahí, ¿verdad? Unas indicaciones de que leamos ciertas cartas. En realidad estos no son libros, sino que son cartas. Ciertas cartas que ha escrito el apóstol Pablo, la hemos estado leyendo porque este es un mecanismo, ¿verdad? Es una estrategia para poder comprender mejor la palabra de Dios, y es que la podemos leer de una sola vez, así como cuando tú recibes una carta de un ser querido, tú no la lees por pedacitos, para que tú puedas comprender toda la correlatividad de esa carta, tú la lees completo, así es en este caso. Entonces, cuando nosotros leemos esta carta de una sola vez, nosotros podemos entender muy bien cómo han sido los acontecimientos. Ese sería el primer paso, y el segundo, pues ya vamos estudiándola. Ahora lo que yo te voy a entregar es así como te dijera, algo generalizado, ¿verdad? Lo que te voy a entregar ahora para estudiarlo minuciosamente, pues entonces ahí sería ya en tu iglesia, ahí con tu pastor, ahí donde tú te encuentras congregándote, ahí pues te van a mostrar, ¿verdad? Ya más definidamente, más profundamente lo que es en sí, lo que contiene la carta. Pero nosotros aquí, ¿verdad? Como por orden del Señor, vamos a tratar, ¿verdad? De poderte ubicar, ¿verdad? Así generalmente, ¿verdad? Para que tú te puedas comprender mejor de qué se trata esta carta. Este es el objetivo, es el propósito, ¿verdad? Que tú puedas estudiar la palabra de Dios tú solo en tu casa, ¿verdad? Que en un momento, ¿verdad? Donde no puedes tú asistir, quieras leer la palabra de Dios, puedes entenderla mejor porque ya conoces el acontecimiento, ya conoces cuál es el trasfondo, ya conoces a quién se le está dando ese mensaje. Entonces tú ya puedes comprender qué es lo que puedes tomar para ti, qué es lo que puedes venir y asimilarlo, ¿verdad? O aplicarlo a tu vida, ¿verdad? Entonces, por eso estamos haciendo esto. Este es el propósito, este es el objetivo principal, de que cada uno, cuando leamos la palabra de Dios, lo podamos comprender de una mejor manera. Así es que vamos a iniciar ahora. Vamos a hablar de los tesalonicenses. Es una palabrita algo larga, ¿verdad? Vamos a hablar de esta carta, ¿verdad? Y que el escritor es el apóstol Pablo, y él se la mandó a una de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Que fue él el que la fundó en su segundo viaje. Así que vamos a hablar de dónde proviene este nombre, cuál es el origen de por qué se llama Tesalonicenses, esa región donde se fundó esa iglesia. Pues acá en la historia nos está diciendo, ¿verdad? Que este nombre era de una princesa, ¿verdad? Se llamaba Tesalónica, una princesa hija de este señor Filipo II de allá de Macedonia, ¿verdad? De Macedonia. Entonces, esta persona
era hermana, ¿verdad? Era media hermana de Alejandro Magno. Yo sé que tú ya has escuchado hablar de Alejandro Magno, ¿verdad? Este señor conquistador. Entonces, ella era media hermana de Alejandro Magno, ¿verdad? Y esta persona, ¿verdad? La hermana, la tesalónica, ¿verdad? Contrajo matrimonio con Casandro, y este Casandro llegó a ser el gobernador, ¿verdad?, de esta ciudad, y en honor a su esposa le puso el nombre de Macedonia. Es por eso que hoy la conocemos con ese nombre, Macedonia. Por eso la palabra de Dios lo menciona, ¿verdad? Porque el nombre proviene de la esposa, ¿verdad?, de Casandro. Le puso ese nombre. Pablo, como ya habíamos dicho en el segundo viaje que llevó allí, fue que edificó, ¿verdad?, esa iglesia. Esa iglesia se encontraba, dice la historia, allí en el centro de Roma. Era una de las ciudades muy principales de Macedonia, y estaba en el centro cabal de Roma, ¿verdad? Entonces, esa iglesia estaba en la época en la época apostólica, ¿verdad? Cuando la construyeron. Y además dice ahí, ¿verdad?, que Pablo, en ese momento esa iglesia llegó a ser, ¿verdad?, esa iglesia modelo para Grecia. Pero además de todo eso podemos mencionar que estaba en un lugar donde era un centro importante, un centro comercial y político, y además estaba una zona puertaria, ¿verdad?, ahí en esa región. Entonces te puedes entender que había mucho comercial, ¿verdad?, mucho comercialismo en ese lugar. Había muchas personas, ¿verdad?, que llegaban a ese lugar, muchas personas extranjeras, porque llegaban a ese lugar, ¿verdad? Era un lugar principal, un lugar céntrico, donde se podía llegar infinidad de personas de distintos lugares. Además de eso, ¿verdad? Dice también la historia en cuanto a lo que es Macedonia, que Pablo, cuando estuvo ahí, trabajó 3 años, y en ese momento él ejecutó, ¿verdad?, ese gran labor para poder organizar la iglesia, y les enseñó, ¿verdad?, a esos creyentes cómo debía de ser la vida cristiana. Ahora, Pablo estaba ahí con un propósito. Siempre todo lo que se hace tiene un propósito. ¿Por qué? La razón de ser, ¿verdad? Entonces él estaba con un propósito, ¿verdad?, ahí, y era de confirmar a los nuevos creyentes en la verdad elemental del evangelio. Él tenía un conocimiento ya de esto, entonces él tenía, en el momento de implementar la iglesia, pues entonces él iba discipulando a estas personas para que ellos estuvieran fundamentados en la verdad. Además, indicarles que tendrían que vivir una vida santa. Y habíamos hablado anteriormente que santo significa apartado para Dios, y no quiere decir aislado, ¿verdad? No quiere decir rotundamente que no se va a socializar con otras personas, no. Está diciendo una vida santa, apartado para Dios, consagrado para Dios, pero sí, verá, siempre socializándose, pero preveyéndose o evitando aquellas conductas, aquellas actitudes desagradables para Dios. Además, también otro propósito era consolarlos con respecto al retorno de Cristo. Aquí había una confusión, ¿verdad? Ya te la voy a explicar. Y es que la condición de Tesalónica, cuando él escribió esta carta, dice que había un agudo paganismo, ¿verdad? Y se decía que la muerte, en la muerte ya no se revivía, ¿verdad? O sea que la persona que moría, ahí terminaba todo. Ese era lo que ellos habían adquirido. Se les había olvidado lo que Pablo les había enseñado, y estaban adquiriendo ese conocimiento y andaban afligidos, ¿verdad? Porque decían ellos que después de la muerte hasta ahí no más llegaba, ya no había resurrección, y de que ya no iba a haber encuentro con las personas que habían perdido, las personas que tenían sus familiares que habían fallecido, que ya no iba a tener encuentro con ellos. Entonces esa era la idea que se manejaba en ese momento. Aunque Tesalónica, ¿verdad?, como te decía anteriormente, era una iglesia modelo, en ese momento se levantó como una iglesia ejemplar, pero era una iglesia ejemplar en el sentido de que tenía ese amor para los demás, demostraba el amor al prójimo, ¿verdad? Y además de eso, se podía mantener estable, porque esa iglesia
era de admirarla para ese entonces, porque era una iglesia que se edificó, que se construyó en la época de esa persecución. Y ellos aún así se mantenían firmes en su creencia. Pero en este entonces, cuando ya Pablo mandó la carta, ya había bastante paganismo y había esa confusión. Y él estaba recordando qué era lo que realmente les había enseñado. Para eso mandó la carta, ¿verdad? Para recalcarles qué es lo que él les había enseñado. Él, como siempre, ¿verdad? Buen apóstol, estaba preocupada por todas las iglesias y Tesalónica pues no iba a ser, ¿verdad?, la excepción. Entonces el mensaje de Pablo para ese entonces fue corregir las enseñanzas falsas, ¿verdad? Eso que se estaba dando era una enseñanza falsa. Él la iba a corregir e iba a recordar aquello que él les había enseñado, lo cual él les había discipulado, ¿verdad? Del momento que edificó esa iglesia, ¿verdad? Él les dejó una enseñanza, les dejó una base de la palabra de Dios y él tenía que recordarles. Entonces, por eso venía a corregir las enseñanzas falsas y además a responder a las acusaciones de los que estaban siguiendo a la iglesia con esas creencias de que decían de que Jesús ya había venido, ¿verdad? Además de eso de la resurrección de los muertos, decían de que Jesús ya había venido y que ellos se habían quedado, porque veían esa situación de la persecución que estaba tan fuerte y ellos creían de que ya se habían quedado y que Jesús ya había venido y los había dejado acá. Entonces todo esto venía el apóstol Pablo a venía a aclararles, ¿verdad? Aclararles esta situación con la carta que envió. Ahora, ¿qué puntos principales podemos ver en esta carta? La resurrección de los muertos, ¿verdad? Y la segunda venida de Cristo, y también la firmeza en la fe. Eso es lo que podemos ver en esta carta. Pero hay dos temas que resaltan mucho y es la conducta de la iglesia y la venida de Cristo. Entonces nosotros vamos a ver ahora esto, te lo voy a aclarar, ¿verdad? Porque este era el problema que se estaba dando en este entonces y en el libro de los Tesalonicenses, ¿verdad? O en lo de Tesalónica, ¿verdad? Estos son los problemas que se estaban dando. Entonces los dos temas que se resaltan en todo lo que es la carta son estos dos temas. Y vamos a hablar primero de la conducta de la iglesia. Voy a tratar la manera, ¿verdad?, de terminarlo ahora y si no, pues si nos queda pendiente, pues vamos a seguir el día de mañana. Pero si podemos ahora terminarlo, pues vamos a, perfecto, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Quiero que te vayas ahí al primer libro, ¿verdad?, de Tesalonicenses 5, 12, 28. Si estás ahí, Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 28 y lo vamos a leer. Quiero que me acompañes, por favor. Allá, Primera Tesalonicenses 5, 12 al 24 lo vamos a leer. Dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué es lo que, en primer lugar, vamos a ir tratándolo así? En primer lugar nos está diciendo, o el apóstol les está recordando a ellos, que teman en suma estima a aquellos que les están guiando en la palabra de Dios, aquellos que les están instruyendo, que puedan reconocer, que tengan honor, que tengan honra hacia esas personas, ¿verdad? Que muestren el amor y el respeto a las personas, ¿verdad? Que están induciéndoles, que le están guiando, que le están instruyendo en la palabra de Dios y que haya respeto y amor entre ellos. También dice acá, en el 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas pacientes para con todos. Aquí nos está invitando a ser pacientes con este tipo de personas que muchas veces nosotros como que ya aplicándolo, ¿verdad? Porque hay aspectos que se pueden aplicar. En este caso, vamos a tocar lo que se puede aplicar. Y prácticamente en esta carta, casi todo, bueno, todo se puede aplicar. ¿Por qué? Porque la conducta cristiana todavía estamos trabajando con ello para poder tener esa conducta que Dios requiere de nosotros, ¿verdad? Esa conducta ejemplar
hablar de un hijo de Dios y además está hablando de la segunda venida de Cristo que todavía no ha sucedido, ¿verdad? Estamos esperando eso y entonces también, ¿verdad? Se aplica a nosotros. Esta carta se aplica a nosotros completamente. Así que el momento de paganismo, como estaba aquí en Tesalónica, también existe en nuestros tiempos. Hay gente que no quiere nada con Dios, ¿verdad? Hay gente que mejor prefiere andar en las tinieblas y desecha la luz. Entonces todo esto se aplica a nosotros. Y vamos a hablar, ¿verdad? Entonces acá, y dice aquí, ¿verdad? Que hay que tener, dice, que hay que alentarlos de poco ánimo, aquellos que están ya cansados, aquellos que ya no pueden más, aquellos que están ya dándose por vencido, ¿verdad? En los problemas, en las angustias, en todo aquello que los detiene, que los deprime. Entonces, todo eso hay que darle aquel ánimo. Nosotros, dice ahí, los que son más fuertes, pues démosle ánimo a aquellos, ¿verdad? Que están pasando por momentos difíciles. Todos, hablábamos el domingo, todos vamos a pasar por dificultades en determinado momento, pero por eso nosotros cuando nos encontremos bien, ¿verdad? Ayudemos a los que están pasando mal, porque cuando aquellos se levanten y nos toque a nosotros, pues ellos también nos van a ayudar. Esto es que no todos pasamos siempre arriba, ¿verdad? Y todos estamos bien en siempre, no. Aquí esto es como un sube y baja, ¿verdad? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, estamos sufriendo, a veces estamos gozándonos, estamos deleitándonos en las bendiciones y otras veces estamos sufriendo porque han habido pérdidas, porque ha habido dolor. Entonces a todos nos pasa eso. Entonces en ese momento nosotros cuando pasamos ahí, cuando tenemos esos momentos de gozo, cuando todo está estable en nosotros, hay que ayudar a aquellos, ¿verdad? Hay que tender la mano a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Y así mismo, ¿verdad? Cuando nosotros estemos así, pues otra persona nos va a ayudar para podernos levantar de nuevo. Entonces aquí está diciendo alentarlo de poco ánimo, está diciendo acá el apóstol Pablo. Y también dice que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Hay momentos que quizás alguna persona lo va a desesperar, pero hay que decir, hay que ser pacientes, hay que ayudarle, ¿verdad? Muchas veces los que ya tenemos más experiencia que otros, ¿verdad? Hay que ser paciente que la persona no puede caminar al mismo ritmo que los demás. A mí me pasaba mucho cuando estaba estudiando o cuando estaba dando clases, ¿verdad? Cuando estaba dando clases, yo veía que hay niños de diferente ritmo para el aprendizaje. No todos pueden adquirir, o sea, no todos pueden comprender lo que se trata de enseñar así al instante. Hay unos les cuesta más, hay unos que hay que explicarles más. Entonces con ellos hay que tener más paciencia. Hay alumnos que son bien listos, que solamente se explica una vez y ahí está ya el conocimiento adquirido. Pero hay otros que no, que hay que estarles explicando y hasta hacer figuritas y todo para que puedan comprender y así mismo somos todos. No todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje. Entonces aquí hay personas que les cuesta un poco más entender y caminar en la palabra de Dios y entender lo que significa el mundo sobrenatural de Dios. Entonces hay que tener esa paciencia para poder, los que ya tienen mayor experiencia, para que ellos puedan llegar también a ese nivel. Entonces hay que ser paciente con todos ellos. También dice aquí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. O sea, no, de que porque aquel me hizo daño yo le voy a hacer daño, no, agravamos la situación. El fuego se enciende, ¿verdad? Cuando viene el atacante y viene el otro y se defiende y de la misma manera, entonces ese fuego no se apaga. Porque dicen por ahí que para que haya un pleito tiene que existir dos. Pero cuando uno de ellos mejor no responde, mejor se queda tranquilo, mejor se queda paciente, ahí se acabó todo. Entonces es mejor ser así para que las cosas no se compliquen. Y no venir después decir, voy a hacer esto para que vea qué se siente. No voy a tomar yo la actitud de venganza, ni tampoco voy a corresponderle, porque entonces no estamos haciendo las cosas bien como lo dice aquí, ¿verdad? De no pagar a otro mal por mal, sino que si aquel hace el mal, bueno, está perdiendo su tiempo. Yo creo que debemos de aprender eso, ¿verdad? Que si aquel está haciendo mal para alguien, está perdiendo su tiempo, porque tarde o temprano viene la justicia de Dios, ¿verdad?
y siempre esa justicia de Dios va a estar con aquel que está haciendo las cosas correctas. Entonces es importante mejor que si alguien está haciendo mal, pues mejor ponérselo en las manos de Dios, ¿verdad? Y orar por esa persona para que pueda comprender, ¿verdad? Que todo se merece respeto y todos se merecen que se les tenga ese valor. Amén. Bueno, dice aquí, y estad siempre gozosos, dice en el 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Una persona que está en comunión con Dios, aunque esté pasando el momento difícil, siempre va a tener ese gozo, siempre va a tener esa alegría, siempre va a haber una palabra en su boca, siempre va a haber un cántico, siempre se va a gozar, aunque esté pasando momentos difíciles, porque tiene a Jesús, tiene ese espíritu, está en armonía con Él. Él es el que nos da esa fuerza, Él es el que nos da ese gozo, Él es el que nos da esa ayuda para mantenernos en pie. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestro Dios y estamos ahí en constante comunión con Él, entonces viene acá, ¿verdad? Esa circunstancia donde nosotros podemos reír y nos podemos gozar. Ahora, voy a hacer la aclaración que el gozo no es lo mismo que alegría. Alegría lo provoca todo lo externo, pero el gozo viene de interno. El gozo viene de acá adentro. El gozo lo andas aquí cuando Jesús es el motivo de tu gozo. ¿Por qué? Porque puedes estar en momentos difíciles y puedes sonreír, porque eso es gozo. Puedes estar viendo las circunstancias difíciles, pero puedes mantener esa calma y puedes reír y puedes gozarte y puedes cantar una alabanza. Eso nada más te lo produce el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Ahora, la alegría te lo produce el entorno y cuando eso se termina, ahí se acabó la alegría, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahora bien, vamos acá al 18. Para los que se están ahorita conectando, estamos enseñando, estamos en un momento de enseñanza de lo que es el libro de Tesalonicenses. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos dando un panorama así general para que podamos comprender mejor lo que se refiere a este libro. Esta carta. El número 18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo y retener lo bueno. Yo quiero aquí hablar de esto. No apaguéis al espíritu. ¿Cuándo lo apagamos? Cuando no creemos lo que Él hace. Cuando nosotros estamos viendo que una persona está bien encendida, está orando, está esto, y venimos y nos interponemos, entonces apagamos el espíritu. Cuando venimos y dañamos a una persona y la herimos, apagamos el espíritu. Cuando venimos y marginamos a alguien, apagamos el espíritu. Cuando nosotros reprochamos a la gente y tal vez está en lo correcto, entonces apagamos el espíritu. Cuando no creemos en lo que el espíritu dice, apagamos el espíritu. Dice ahí que no menospreciemos las profecías. Existen las profecías, sí, pero por eso dice el siguiente versículo, examinarlo todo y retener lo bueno, porque no todo proviene de Dios, pero sí cuando nosotros venimos y examinamos las cosas, y cómo lo hacemos a través del Espíritu Santo, entonces vamos a entender, ¿verdad?, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. A través del Espíritu Santo, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos su voz, cuando nosotros conocemos su proceder, cuando nosotros conocemos a Dios en la intimidad, pues difícilmente nos van a engañar cuando viene algo, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, ¿es de Dios o no es de Dios? Cuando tú conoces a Dios, sabes que lo que estás escuchando es de Dios o no es de Dios. Así como tú conoces a una persona, tú puedes identificar qué ha hecho esa persona y qué no ha hecho esa persona, porque tú le conoces. Así mismo es con Dios. Entonces, por eso dice, examinarlo todo. Podemos oír cualquier cosa y retomar lo bueno, lo que nos va a servir. Yo tenía una costumbre, ¿verdad? Como cuando yo estaba en la jefatura donde yo trabajaba, las personas que tenía a cargo mío me decían, ¿por qué hace eso? Porque yo estaba en una reunión y cuando escuchaba algo interesante yo le hacía así y me lo metía en el bolsillo, la mano. Y me decían, ¿por qué hace eso? Ah, bueno, le digo yo, porque esto que estoy escuchando lo guardo en mi bolsa, porque tarde o temprano lo voy a ocupar, entonces lo voy a sacar, ¿verdad? Para ocuparlo. Porque yo siempre he sido así. Yo he escuchado todo.
Y yo en todas partes pongo atención y tomo aquello que me puede servir. Y lo que siento yo que no va, yo lo desecho. Por eso yo aquí te invito a ti, que entre más tú escuches, ¿verdad? Los mensajes, entre más tú escuches a personas, no a la persona, sino a lo que dice la persona. Cuando tú escuches más y tú retengas aquello que te sirve, guárdalo, ¿verdad? Porque va a haber un momento donde lo vas a utilizar y así es como se crece la persona. Yo soy lo que soy porque he aprendido, ¿verdad? He estado aquí enfrente de personas escuchando lo que conocen ellos. Y yo he aprendido de ellos y lo he experimentado también. Para yo crecer espiritualmente, para yo crecer en el área donde yo me desenvuelvo. Siempre he hecho eso. Siempre he escuchado todo. Yo no soy cerrada a decir esto lo escucho y esto no. No, yo escucho de todo, como dice la palabra de Dios. Lo examino todo y retengo aquello que me sirve. Y es así como yo he crecido, ¿verdad? En esas áreas. Así que yo te lo invito a ti que lo puedas hacer también. Ahora aquí dice, abstenerlos de toda especie de mal. Y el 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, dice aquí, espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de santificación, que viene por un alma, cuerpo y espíritu irreprensible para Dios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de conducta, la conducta del cristiano. Pablo estaba tratando la conducta de ellos aquí. Estaba enmarcando, estaba recordando que todo eso él ya se los había enseñado. Estaba recordándoles de que esa era la conducta que ellos debían de seguir. Igual a nosotros, ¿verdad? Porque todo esto se nos apega a nosotros. Es la conducta que nosotros debemos de seguir para poder llevar y tener esa vida cristiana de testimonio, ¿verdad? Ante las demás personas. Pero ahora bien, vamos a seguir con lo que es lo de la conducta. Y no solamente hablaba, ¿verdad? De lo que menciona aquí, sino que también del trabajo, ¿verdad? Y ahí eso está en 2 Tesalonicenses 3. Vámonos 2 Tesalonicenses 3 y vamos a leer los versículos 10 y 11. Vamos a hablar 10 y 11, porque aquí en lo que acabamos de leer hablaba de una partecita que decía que reprendamos a los ociosos. Pues aquí lo dice más extenso y lo vamos a leer acá. En el 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, no es así, aquí dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y en el 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Wow. Mira lo que dice acá. Aquí estamos hablando de dos tipos de trabajo. El trabajo secular, ¿verdad? Porque Pablo también dice aquí que él, ¿a qué se dedicaba? Dijimos, él era el que venía y se dedicaba en hacer tiendas, ¿verdad? Ese era su trabajo. Él decía que trabajaba, aunque tenía todo el derecho de poder vivir del evangelio, porque ahí en Corintios dice que el que trabaja del evangelio, que viva del evangelio, ¿verdad? Pero él no quería atribuirse eso. Él no quería ser carga, dice él, para los hermanos. Él quería trabajar siempre para no depender de nadie, de los cristianos. Estamos hablando de los cristianos. No quería depender de los cristianos. Entonces él dice que él trabajaba para tener su dinerito él, ¿verdad? Para tener sus ingresos él y no estar sirviendo de carga a otras personas, ¿verdad? A otros cristianos. Pero también dice, por eso dice ahí, el que no trabaje, que no coma. Pero estamos hablando de ese trabajo. Pero también está el trabajo espiritual, el trabajo ministerial. Porque también el trabajo ministerial trae recompensa de parte de Dios. Cuando tú vienes y lo haces para el Señor de corazón. Porque hay personas que han sido llamados, hemos sido llamados al servicio completo para Dios. Entonces nosotros no podemos trabajar secularmente porque Dios nos ha preservado, ¿verdad? Para su ministerio. Entonces,
¿Qué sucede con nosotros? El Señor dice que tiene cuidado de nosotros. De repente tocan el corazón de alguien por ahí y dice, mire, fíjese que yo he sentido en mi corazón entregarle acá esto. Mire, yo he sentido en mi corazón entregarle acá esto. Pero eso no quiere decir que vamos a estar solamente ahí, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos está enseñando. Sí, está todo el derecho. Sí, la Biblia lo dice, que el que trabaja para el evangelio que coma de él, pero no necesariamente, porque Pablo no quiso. Pablo no quiso atribuirse eso. Él quiso trabajar para no servir de carga. Y es el consejo que estaba dando a los demás, que trabajaran, ¿verdad? Pero esto es ya a cada quien para nuestros tiempos, ¿verdad? Para nuestros tiempos, ya eso es cada quien, ¿verdad? Si lo quiere o no lo quiere, ¿verdad? Y es decisión de cada quien si va a dedicarse completamente, si va a trabajar o si se le puede, porque muchas veces lo que sucede es que ya el ministerio es muy grande, ¿verdad? Y requiere de bastante administración. Entonces la persona ya no puede, ya no tiene tiempo de dedicarse a un trabajo secular, sino que tiene que entregarse de lleno al ministerio. Entonces cuando esa persona está así, la iglesia tiene que responder, ¿verdad? A esa persona que está al frente, ¿verdad? Para que él pueda satisfacer sus necesidades básicas y pueda vivir. Así es como se nos enseña en la palabra de Dios. Entonces, pero también así en el ministerio Dios no deja a nadie avergonzado. Dios siempre va entregando, va otorgando a la persona lo que necesita. Siempre va moviendo sus piezas para bendecir a sus hijos y no deja a nadie avergonzado. Entonces, pero aquí dice, ¿verdad? Que hay que ser personas honestas, honradas, porque la persona que no trabaja, dice aquí, que se interpone, o sea, que se intromete en lo ajeno. Aquella persona que no se ocupa está bien pendiente de lo que hace otro, está bien pendiente de cómo dañar a otro, porque la persona que está ocupada está bien atareada viendo cómo hace para poder salir adelante con lo que Dios le está exigiendo hacer. Aquel trabajo que Dios ha puesto en sus manos. El que está bien ocupado con el trabajo de Dios anda viendo en proyectos, anda viendo cómo gana almas, anda viendo cómo extiende la palabra de Dios, anda viendo cómo ayudar a su gente, ¿verdad? Está bien ocupado en su mismo ministerio, que no le queda tiempo de ver a otro y mucho menos de intrometerse, a servir de obstáculo a otra persona. El que sirve de obstáculo, el que anda hablando de otro, el que anda ahí señalando cosas, el que anda inventando cosas, y el que anda ahí poniendo obstáculos, esa persona está desocupada, porque eso es lo que está mostrando, porque tiene tiempo para ver lo que hace el hermano, tiene tiempo para ver qué hace el otro, no está ocupado en lo que le corresponde, sino que está ocupado en lo que el otro hace, y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, por eso está diciendo aquí, andan de entremetidos aquellos que están ociosos, y por eso dice allá, exhortarlos, ¿verdad? Exhortarlos, porque tienen que ocuparse en aquello que Dios ha destinado para sus vidas, ya sea en lo secular o en lo ministerial, tienen que ocuparse en lo que Dios ha destinado para sus vidas. Una persona ocupada no tiene tiempo para ver lo que el otro hace o no hace. Amén. Entonces ahí evitamos los problemas. Esa es la conducta que debemos nosotros adquirir en cuanto al trabajo. Ahora nos vamos a ir allá al capítulo 4 de Primera Tesalonicenses y vamos a estar ahí un poquito de tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver ahí, ¿verdad? Algunas otras instrucciones que nos da ahí en el 1:2. Dice aquí 4:1-2, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí está diciendo el apóstol Pablo lo que hemos dicho, de la manera en que se lo hemos expresado, de la manera que se los hemos compartido, de la manera como los hemos discipulado, no viene de nosotros, dice el apóstol Pablo, viene de parte de Dios. Y así como lo hemos instruido, así espera, ¿verdad?, de que se ejecute, que se lleve a cabo, ¿verdad?, lo que Pablo les ha enseñado. Tú tienes a alguien ahí que te está instruyendo, que te está enseñando, que te está mostrando el camino, ¿verdad?
Esta es la persona que Dios ha puesto a cargo de una iglesia. Entonces tú tienes a esa persona a quien tú le debes respeto, fidelidad, honra, ¿verdad? A esa persona. Y que tú debes de acordarte, ¿verdad? Cómo te está mostrando el camino y seguir los pasos de cómo te lo está mostrando. Además tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor modelo de todo, ¿verdad? Para poder seguir. Es el mejor modelo porque en Él no hay error, en las personas hay error. En las personas te fallan, pero Dios no te falla. Dios es perfecto y a Él sí lo puedes seguir sin equivocación, porque Él no va a fallar nunca y siempre te va a guiar por el camino correcto. Ahora bien, vamos a ver qué dice acá en el 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Para aquellos que están diciendo, mire, ¿qué tanto se puede con la pareja? Aquí está más que claro, ¿verdad? Aquí dice, en primer lugar, que se aparte de fornicación, y en segundo lugar dice que esté con su propia esposa en santidad y honor. Y de ahí luego dice, no en pasión de concupiscencia, como los que no conocen a Dios. Más adelante en otra carta dice que hay que tratar a la mujer como vaso más frágil, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver, está hablando él de la santidad de alma, cuerpo y espíritu. Y en el cuerpo, el aspecto que él está tocando aquí en el cuerpo es el hecho de su pareja, es el hecho de respetar a su pareja, es el hecho de tratar a la pareja con respeto, el hecho de darle honor a la pareja, de darle valor a la pareja, de no hacer algo que es incorrecto, ¿verdad? Porque aquí lo está definiendo, aquí lo está diciendo y está bien claro. El mundo muchas veces presentan cosas erróneas, ¿verdad? Y eso es lo que no se debe de hacer, como lo dice acá la palabra de Dios. Está bien claro, ¿verdad? Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y después dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si tú eres el templo del Espíritu Santo, pues vas a actuar de la manera correcta. Como dice aquí la palabra de Dios, de la manera correcta. No vas a engañar a la persona que está ahí contigo. Porque dice aquí su hermano, pero esa persona es tu hermana, esa persona es tu hermano y están juntos. Dios ha permitido que sean esposos. De eso se está refiriendo acá, ¿verdad? Entonces respetarlos, no estar en fornicación, respetar a la esposa, no venir y engañarla, no venir y dejarla ahí en la casa ocupada, ¿verdad? Haciendo algo y él viendo por otro lado, ¿verdad? No se puede eso. Dios mira todas las cosas y aquí está llamando la atención. Desde ese momento ya existía ese problema. ¿Sigue existiendo hoy? Sí, sigue existiendo hoy, ¿verdad? La infidelidad es algo que está al flor del día, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes al Espíritu Santo adentro, tú no puedes andar haciendo estas cosas, como lo dice acá. Amén. Bien, vamos a ir luego al 9:10 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, y también lo hicisteis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esta iglesia era ejemplar por eso, porque ellos reconocían el amor de Dios y lo demostraban a las demás personas, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacían. Entonces, esta iglesia era ejemplar en ello. Por eso, ahí dice, en cuanto al amor no tengo nada que decir, dice el apóstol Pablo, porque ustedes son ejemplo en eso. Ustedes saben amar a los demás, saben ayudar a los demás, saben interceder por los demás, o sea, tienen amor para con los demás. Eso no es problema, estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero en cuanto a nosotros, ¿qué podemos decir?
¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? Hay amor entre nosotros cuando muchas veces entran esos celos ministeriales y queremos poner tropiezo a mi hermano que está haciendo las cosas bien. ¿Hay amor entre nosotros? Apliquémoslo a nosotros. ¿Podemos ser esa iglesia ejemplar así como Tesalónica? ¿Podemos nosotros venir? Sí, qué bueno, un aplauso al hermano que está haciendo bien esto. Ah, no, qué bueno, porque muchas veces vemos que el hermano va bien, o porque aquel Dios lo escogió para esto y a mí no. Y venimos y pensamos así, y entonces empezamos a poner tropiezo a aquellos que pueden hacerlo. ¿Hay amor allí? No. Y dice también allá en el libro de Primera Juan, ¿verdad? Que el que no conoce, que el que no tiene a Dios, o sea, Dios es amor, y el que actúa mal contra su hermano no tiene amor porque no conoce a Dios, no es de Dios, dice, no es de Dios porque no tiene amor con el hermano. Qué delicado, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, a veces nos estamos mordiendo cuando deberíamos demostrar el amor, como dice aquí? Pero es necesario mostrar el amor, es necesario, ¿verdad?, que eso reine en nosotros porque Dios tiene algo para cada uno. Todos tenemos una función, todos tenemos algo que hacer, un propósito. Todos tienen, nadie nació sin nada, todos tienen un propósito. Y cuando cada quien se enfoca en su propósito, entonces le haya sentido a ello. El problema es que siempre queremos los de otros. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros trabajar y desarrollar lo que tenemos. O no lo hemos identificado, entonces por eso andamos buscando lo del otro, andamos imitando al otro, ¿verdad? Cuando Dios nos ha dado lo de nosotros mismos. Entonces cuando cada quien viene y se enfoca en lo suyo, le haya sentido a todo. Es más, hasta más le va dando Dios, porque entre más haces, el Señor te va entregando más. Cuando tú cumples la responsabilidad que te ha dado, el Señor te va dando más, porque así es. Pero si tú estás acumulando lo que tienes por estar debiendo al otro y queriendo hacerlo del otro, entonces no vas a avanzar porque Dios no te puede dar algo que no está destinado para ti. Entonces, eso es el problema. Ahora bien, dice aquí, no tengo por qué decir nada de ustedes. Qué bueno que así dijera el Señor de nosotros. No tengo nada que decir de ustedes porque ustedes sí muestran el amor hacia los demás. Qué excelente sería que el Señor dijera eso de nosotros. Ahora vamos al 11 y 12, que ya para terminar esta parte, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí está diciendo, trabajen para que no haya mal testimonio, tengan que ir a los de aquella afuera, los que no tienen a Cristo, andar ahí pidiendo, pidiendo fiado, andando pidiendo prestado, andando dependiendo de otros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, que es el que nos va otorgando todo. Diferente es cuando alguien viene y Dios lo mueve a que te bendiga. Pero diferente es cuando tú vienes y vas a pedirle a otro que no conoce de Dios. ¿A dónde queda el testimonio? Cuando tú vienes y le dices a alguien que no conoce de Dios, que estás en necesidad y que vas allá a pedirle ayuda, ¿a dónde queda el testimonio? Eso es lo que está diciendo ahí, para que no haya mal testimonio con los de afuera, con los que no conocen a Cristo. Trabajen, utilicen sus manos, métanse en sus negocios, métanse en lo suyo. ¿Para qué? Para que no tengan cómo pasar esa vergüenza y pongan en mal testimonio a Dios, porque eso es lo que hacemos. Ponemos en mal testimonio a Dios cuando venimos y estamos dependiendo de otra gente. Cuando Dios nos da a nosotros esa habilidad para poder hacer adelante, cuando Dios nos da a nosotros esa creatividad, porque tenemos un Dios creativo, cuando Él nos da a nosotros esas ideas espectaculares, porque nuestro Dios así es, ¿verdad? Entonces, y tenemos el respaldo de Él. Entonces, para no depender de los demás y dar testimonio, mal testimonio, entonces hay que ver, ¿verdad? Hay que desarrollar lo que el Señor ha destinado a nuestras vidas. Amén. Bueno, entonces en esto quedamos claros, ¿verdad? Lo que es ahorita, ¿verdad? Lo que es ahorita el área de la conducta. Estamos hablando del área de la conducta ahorita. Sé que quizás tú sientes un poco así, serio, ¿verdad? Pero la verdad es que esta es una enseñanza. Estamos hablando de una enseñanza, ¿verdad? Entonces,
Estamos hablando ahorita, ¿verdad? Del libro de Tesalónica, por de dónde procede, cuál es el origen. Y hemos hablado dos temas, y el tema que hemos tratado ahorita es la conducta, ¿verdad? Es la conducta. ¿Cuál es el siguiente tema? Bueno, el siguiente tema es el arrebatamiento o la venida de Cristo, ¿verdad? Eso quizás lo vamos a tratar mañana, ¿verdad? Porque es bastante. Y también no lo voy a dar la carrera para que no se comprenda, ¿verdad? Entonces lo vamos a dar así. Mañana yo te voy a esperar aquí a las 7, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Vamos a dar esa parte que es lo de el arrebatamiento, porque ellos también tenían un problema y es que confundían el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y eso lo vamos a tratar mañana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué decimos que es el arrebatamiento y por qué decimos que es la segunda venida? ¿Y por qué ellos decían ahí que ya Cristo había venido y ellos se habían quedado? ¿Por qué? ¿En qué estaba la confusión? ¿Por qué ellos hablaban de esa manera? Entonces eso lo vamos a ver nosotros el día de mañana. Así que yo te espero aquí a las 7 de la noche, ¿verdad? A las 7 de la noche, para continuar con esta segunda parte de los libros de Tesalonicenses. Yo te invito a que los leas, ¿verdad? Sigue leyendo para que tú comprendas mejor, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahorita. Así que yo te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Vamos a orar ahorita, vamos a orar en este momento. Así que acompáñame, por favor. Vamos a agradecer al Señor por este conocimiento que nos ha dado, ¿verdad? En este momento. Gracias, bendito Dios, por este momento que me has permitido y hemos hablado, Señor, del libro de Tesalonicenses, que tú has permitido, Señor, que en este momento lo pueda compartir con mis amigos, con mis hermanos, que esta base nos pueda ayudar para comprender más la palabra de Dios, lo que tú quieres decir, Señor, y aquello en que lo que estamos fallando podamos nosotros tomarlo en cuenta y poder corregirlo, Señor, para agradarte a ti, Señor. Así como dice el apóstol Pablo, para agradar a ti hacemos estas cosas, no a los hombres, sino a ti. Así que, Señor, en este momento, Padre mío, dejo en tus manos esta semilla, Señor, para que pueda ser productivo en los corazones de aquellos que la han escuchado. Que no se pierda, sino que pueda germinar, Señor, sino que esta semilla pueda crecer y pueda fructificar en los corazones de aquellos que la han recibido para bien, Señor. Oh Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de ellos que han escuchado la palabra de Dios. Bendice sus familias, Señor, bendice sus vidas. Provee oportunidades, Señor, a aquellos que la están necesitando en cualquier área de su vida. Señor, solventa sus necesidades básicas, Señor, que no falte nada en su casa. Y aquellos que están enfermos, Señor, ven tú y sana sus cuerpos, Señor. Sánales, restáurales, bendito Dios. Gracias, Jesús, en tus manos yo los dejo en esta noche, Señor. Sabemos que tú nunca nos vas a abandonar y por eso, Señor, te rogamos que seas tú siempre protegiéndonos en todo momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí por el tiempo, ¿verdad? Ya casi nos llevamos una hora, así que falta la otra parte, eso lo vamos a ver mañana. Así que yo te agradezco mucho el tiempo que me has regalado, ¿verdad? Y si tú tienes ahí, pues tu Biblia, síguela leyendo, ¿verdad? Lee esos libros, son cortitos, léelos, ¿verdad? Para que puedas comprobar que lo que hemos hablado aquí está en la palabra de Dios. Así que esto nada más ha sido un panorama, ¿verdad? Un panorama así general para que tú puedas comprender lo básico. Ya más a fondo, pues ya te lo expliqué. Si tú quieres un estudio más a fondo, pues entonces eso va a ser en tu iglesia, con tu pastor. Y si no, pues en un instituto teológico, ahí te lo van a enseñar perfectamente. Esto nada más es para que tú puedas comprender tu lectura y puedas ubicarte, qué puedes aplicar a tu vida y qué no, ¿verdad? ¿Qué aspectos eran para ese lugar donde se dirigía la carta y qué aspectos podemos tomar para nosotros hoy en día? Así que de eso se trata. Así que muchas gracias por tu atención. Te mando muchos abrazos allá donde te encuentras. Te espero el día de mañana a las 7, ¿verdad? Aquí nos vemos, tenemos una cita con Dios y vamos a terminar la otra parte que yo creo que está interesante y vamos a hablar del regreso de nuestro Señor por nosotros, el rapto y la segunda venida de Cristo. Así que muchas gracias nuevamente y que el Señor te bendiga.